Hemos estado viendo la cosmovisión bíblica de la masculinidad espiritual, de una masculinidad sana y femineidad, se puede decir, o feminidad. Vi que las dos palabras son aceptadas. Cómo debe ser entendido la relación entre los géneros, entre los sexos, desde la cosmovisión bíblica y desde la cosmovisión de los apóstoles. Y hemos estado hablando un poco del muy bonito libro, La guerra tóxica contra la masculinidad, cómo la fe del cristianismo reconcilia los sexos, un libro muy bonito de Nancy Pearcey. Y hablamos de lo que el mundo llama el perfil del buen hombre versus el perfil del hombre de verdad. Y vimos cómo el mundo tiene una disonancia completamente terrible entre qué es un buen hombre, es un concepto a un lado, y cómo es el hombre de veras es otro concepto. Y estuvimos viendo lo que la Biblia habla de cómo es ser un hombre de Dios, un hombre bíblico. La masculinidad en la Biblia es sinónimo de ambas cosas, de ser fuerte pero al mismo tiempo tierno, de ser una persona que exhibe coraje, valentía, pero al mismo tiempo tiene compasión y amor por los demás. Lo que Pablo dice, ¿verdad? Portaos varonilmente, y en el siguiente versículo, ¿qué es lo que dice? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pero la versión del mundo sin Dios, es que el amor es algo que está relacionado hoy únicamente con la mujer, no con el hombre. Claramente en 1 Corintios 16 se habla de que no hay ninguna contradicción entre portarse varonilmente y hacer las cosas con amor. ¿Se recuerdan? 1 Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Increíble. La Biblia da el script, el perfil del hombre de Dios es una persona que tiene ambas cosas, fuerza y amor, que es una persona que tiene valentía, coraje y compasión, las dos cosas. Es un ser humano completo, no tiene solo la mitad de las dos cosas. Y hemos visto cómo la Biblia define al hombre bueno, una persona que tiene todas estas virtudes. Ahora, Nancy Pearcey hace algo en uno de los capítulos de su libro. Ella considera y utiliza dos palabras que, si usted nació del año, digamos, 2000 para acá, bueno, en los 90, si usted nació en los 90 para acá, usted no tiene ningún problema con estos dos términos, software y virus. Ella utiliza esas dos palabras para describir a la masculinidad. Ella dice que originalmente el Eterno creó un ser masculino, el hombre, y originalmente el diseño era bueno, es el software. ¿Cuál es la diferencia en informática entre software y virus? Software es un programa, está diseñado a trabajar bien, a cumplir un objetivo, y en su diseño original es bueno. ¿Qué hace un virus a un software? Daña el programa y hace que se vuelva destructivo. De hecho, hay virus que pueden borrar todo, bueno, hay todo tipo de virus. Por eso uno tiene que tener en la computadora, ¿qué? Un antivirus, ¿verdad? Para cachar esos virus. Y ella dice que tenemos el software original en Génesis 1 y 2, y tenemos el virus en Génesis 3. Y hoy quiero hablar de la relación de cómo la Biblia en los primeros 3 capítulos nos da la visión de la masculinidad y la femineidad desde la cosmovisión del Dios de Israel. Antes de ir ahí, Nancy Pearcey cita para que podamos entender muy bien la diferencia entre el software y el virus. Ella cita un estudio que se hizo recientemente, de hecho, una investigación muy exhaustiva, muy bonita, en donde se hizo un estudio de los diferentes hombres en Estados Unidos.
hombres seculares, hombres ateos, agnósticos, católicos, budistas, seculares, evangélicos y todo tipo de hombres, y también sus esposas. Un estudio bastante grande. ¿Qué arrojaron los estudios? Los estudios son bien interesantes, muy interesantes. Fíjense qué curioso. Por ejemplo, el estudio arrojó que los protestantes devotos, así se llaman, protestantes devotos. ¿Qué entiende el estudio por un protestante devoto? Este es un evangélico, cualquier denominación dentro del protestantismo, bautista, presbiteriano, pentecostal, carismático, etc. El grupo de los protestantes devotos, ¿qué se entiende por protestante devoto? Un protestante que va a la iglesia por lo menos 3 veces al mes. Puede ir más, puede ser 4 veces, 5 veces, 8, por lo menos 3 veces al mes. O sea, es una persona comprometida con su fe, una persona, un creyente genuino, digámoslo así, un creyente que de verdad quiere vivir su vida por medio de la Biblia. Y también está otro grupo, el que se ha llamado protestantes nominales. Son personas que se identifican como religiosos, pero o van a la iglesia muy raras veces, o en realidad no van nunca, pero se identifican como bautistas o presbiterianos o luteranos. ¿Por qué razón? Porque ese es el trasfondo religioso de su familia. Por ejemplo, si los papás de él eran bautistas, por ejemplo, o luteranos, él marca la casilla luterano y también dice que casi no va a la iglesia. Y bueno, es un gran estudio de un gran poco de factores. Yo no se los voy a explicar aquí, Nancy Parsi lo explica muy bien. ¿Qué arrojan los estudios? Bueno, los estudios arrojan que los protestantes devotos, o sea, la gente que va frecuentemente a la iglesia y toma en serio su fe, son el grupo con menores niveles de divorcio, abuso doméstico o violencia. Las esposas de protestantes devotos son, oigan esto, esta es una estadística que no le gusta al mundo secular. Las esposas de protestantes devotas tienen los más grandes índices de felicidad en el hogar e incluso satisfacción sexual de todas las mujeres de Estados Unidos, las mujeres de protestantes devotos. Ahora, fíjense qué curioso, los protestantes devotos tienen una probabilidad 35% menos de probabilidad de terminar en divorcio que los hombres seculares. O sea, el estudio arrojó que la fe, congregarse regularmente es muy beneficioso para la salud marital. Ahora, adivinen qué pasa con los protestantes nominales. Esto fue el dato que a mí más me sorprendió. Yo esperaba, cuando yo oí el estudio, Nancy Parsi yo hizo entrevista y empezó a decir que los hombres, los protestantes devotos, sus esposas son más felices. Yo lo esperaba, claro. Si un hombre agarra de verdad lo que dice la Biblia y dice que eres la cabeza del hogar y que debes sacrificarte por tu esposa como el Mesías se sacrificó por la comunidad, así como el Mesías gobierna desde un trono de amor, tú eres llamado a tener un liderazgo servil, a expresar amor, a ser el líder de tu familia. Entonces, obviamente, lo más lógico es que la mayoría de mujeres de ese tipo de hombres estén más complacidas, más felices. Lo chocante fue los protestantes nominales. Los protestantes devotos son el grupo de menos porcentaje de abuso doméstico o violencia, bien chiquito. O sea que de todos los grupos de Estados Unidos, un protestante devoto es bien poco probable que se dé abuso doméstico o violencia. ¿Qué pasa con los protestantes nominales? Los protestantes nominales son el grupo que tiene el mayor índice de violencia en el hogar. ¿Lo oyeron bien? Por ejemplo, 2.8%, ese es el índice de protestantes devotos que tienen violencia.
¿Cuál es el índice de los protestantes nominales, de los que casi no van a la iglesia, de los que solo dicen, sí, yo soy bautista porque mis papás lo eran? 7.2, es prácticamente el triple. Y oigan esto, es más grande el índice de violencia entre los protestantes nominales que entre los seculares. O sea, si ponemos a las parejas ateas, supongan que hay 100 parejas ateas, donde los dos cónyuges son ateos, y tienen 100 parejas de protestantes nominales. Es más probable que haya violencia en el hogar del protestante nominal que en el hogar del ateo. En el hogar del ateo. ¿Por qué razón? Bueno, el estudio ha arrojado más o menos lo que sucede. Oigan lo que dice el sociólogo Brad Wilcox. Dice lo siguiente: los hombres más violentos en Estados Unidos son los protestantes nominales, quienes van a la iglesia con muy poca frecuencia o no van para nada. ¿Qué dice Nancy Parsi de este grupo? Dice ahí en la página 37 de La guerra tóxica contra la masculinidad. Dice, parece ser que los hombres nominales se mueven en las afueras del mundo cristiano solo lo suficiente para oír el lenguaje de palabras como sumisión y ser la cabeza del hogar, pero no lo suficiente para aprender lo que esos términos quieren decir. Estos son hombres que manipulan las escrituras para justificar un comportamiento abusivo. Y eso tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Entonces, mientras que el grupo de los creyentes genuinos son personas que toman la Biblia en serio, entienden lo que significa ser cabeza del hogar, que eso no es una licencia para hacer lo que te dé la gana, sino tener más responsabilidad y ser el líder de ese hogar, el líder espiritual, y tener un liderazgo servil, amable, afectuoso de tu familia. Pero los otros no. Los nominales solo oyeron, digamos, ellos oyeron allá, cuando eran chiquitos, que el hombre es la cabeza del hogar, y oyeron ciertos versos bíblicos que ellos utilizan para decir, bueno, la Biblia dice, no van a la iglesia, casi no van a la iglesia, pero dicen, la Biblia dice que yo soy la cabeza del hogar, así que aquí yo gobierno, aquí es mi ley, ¿verdad? Y utilizan ciertos pasajes para hacer esto. En otras palabras, vemos en los protestantes devotos el software, que vemos en los protestantes nominales el virus. Y es terrible. Este libro tiene ejemplos de los dos, ejemplos de grandes hombres de Dios que son un ejemplo increíble para las vidas de su esposa y los que lo rodean. Hay feministas, ahí hay el relato de una feminista, una investigadora que no era creyente, que se convirtió después de ver y acercarse a una familia de creyentes. Y dijo, qué familia más bonita, ¿cómo quisiera un hombre así? Y este hermano le dijo, hay un hombre que ya murió por ti. Dice que la invitaron a la iglesia. Y curiosamente, el día que la invitan a la iglesia, el predicador habló de Efesios 5 y de cómo el Mesías es la cabeza del hogar, pero él, la cabeza de la congregación, que se sacrifica por su comunidad, que la cuida, la nutre, está ahí para guiarla en amor, purificarla con el agua de la palabra. Y ella, ahí en esa oportunidad dijo, si hay un hombre así, yo solo conozco hombres que son canallas, pero si hay un hombre así, yo quiero estar cerca de ese hombre. Y ella se convirtió. Y hay grandes ejemplos de grandes hombres de Dios que han tenido la masculinidad bíblica, y hay ejemplos de lo otro. En este libro hay un capítulo, en los últimos 2 capítulos, hay uno que lo leí casi con lágrimas, debido a que Nancy Parsi relata ejemplos de abusos de hombres que son, entre comillas, creyentes, pero se comportan terriblemente. Y yo lo leía y decía, no puede ser, qué casos horribles. Por ejemplo, hay un caso en la página 252 de un hombre que tenía abuso con su esposa, hasta la arrastraba del pelo por la casa y llegó incluso a abusar de manera sexual de sus hijos. Y cuando lo entrevistan y todo,
Ay, el papel de los ancianos de la comunidad fue terrible. Ellos le decían algo como, no, tienes que seguir perdonando, es que tu esposo te pega porque tú lo provocas, le decían los pastores. Dios mío, habría que meter preso al pastor también. Eso fue lo que yo decía. Y hay casos terribles así. Y cuando ya hay otro caso de una hermana que terrible, el esposo le aventaba cosas, le pegaba y todo. Y busca ayuda en la congregación y lo que le dicen es, tienes que seguirlo perdonando, esa es la cruz que te ha tocado cargar, tienes que seguir muriendo al yo, como si morir al yo se tratara no de morir al ego y básicamente convertirse en una alfombra para que todo el mundo lo pisotee. Eso no es morir al yo. Luego la hermana pasó años y años hasta que volvió y buscó otra congregación donde el presbiterio oyó el caso. Y ellos dijeron, no hombre, pobre mujer ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y uno de ellos dice esto, cuando ya se restauró y todo, lo pusieron en una disciplina por este trato terrible, él dice, ¿por qué hacías lo que hacías? Este hombre que abusó sexualmente de sus hijos. ¿Saben por qué? Dice él, creo que lo hice porque yo entendía que era la cabeza de la familia. Y entonces era mi derecho hacer lo que quisiera a mi esposa y a mis hijos. Fíjense el entendimiento que él tenía de qué significa ser cabeza. Sí, ahora entienden la diferencia entre protestante devoto y nominal, ¿verdad? Esta persona solo había oído un término, cabeza de la familia. Eso había oído. ¿Qué significaba eso según la Biblia? Eso no le importaba a él, ¿verdad? Lo que le importaba era su concepto. Bueno, ¿qué significa ser cabeza del hogar? Que yo puedo hacer lo que yo quiera. Ahora, ¿dice la Biblia eso? Bueno, la respuesta es no. Veamos los 3 actos. Tragedia en 3 actos. Se llama un libro muy bueno de Agatha Christie. Y la película es igual de buena con David Suchet. Y hoy quiero presentarles una tragedia en 3 actos. Está en Génesis. Génesis 1 es el primer acto, Génesis 2 es el segundo acto y la tragedia se da en Génesis 3. Génesis 1 es el verso que leíamos al inicio. ¿Qué dice la Biblia sobre los 2 géneros? ¿Dice la Biblia que el hombre es superior a la mujer? ¿Que la mujer es inferior? No, en lo absoluto. La Biblia dice claramente en Génesis 1 que tanto hombre como mujer son creados a imagen de Dios. Creó Elohim al hombre a imagen de Elohim los creó, macho y hembra los creó. Ambos son imagen de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre el hombre y la mujer? La primera cosa que tenemos que ver en Génesis 1 es, y grábeselo bien en su corazón, hombres y mujeres tenemos igual valor delante de Dios. Amén. Igual valor, igual dignidad. ¿Por qué? Porque ambos son hechos a imagen de Dios. Miren lo que dice el verso 28. Dice, luego Elohim los bendijo a los 2. No se pierdan esto. No dice lo bendijo a Adán, a los 2. Y les dijo Elohim, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dominen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todo, sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Esto los reformadores lo llamaron el mandato cultural. Pueden ponerlo ahí en su Biblia, en el verso 28. Es lo que los reformadores llamaron el mandato cultural. ¿Qué es el mandato cultural? Dios le dijo a Adán y Eva, básicamente, creen una cultura, creen culturas. ¿Qué quiere decir esto? Ejerzan dominio sobre la creación, dominen, y noten que es a los 2, no se pierdan esto, es muy importante, es a los 2, a Adán y a Eva. En algunas naciones musulmanas se le prohíbe a una mujer conducir un carro, la mujer no puede manejar, y eso es contrario a las normas de la Biblia. ¿Por qué? Porque el mandato de hacer dominio, de sojuzgar la tierra, fue dado a los 2. Cuando en una nación se le prohíbe a una mujer manejar, trabajar u otras cosas, se le está coactando su
derecho de ejercer dominio sobre la creación. Noten, este verso, el verso 28, es la base para decir que una mujer perfectamente puede ser científica, doctora, abogada, estudiar, ejercer todo tipo de dominio divino sobre la creación. Por eso no se debe restringir para nada la habilidad de una mujer de ejercer dominio sobre la creación, para nada. Este verso lo da. Ahora, hay algunos en el lado patriarcalista extremo, y voy a definir mis términos. Yo estuve hace poco, hace un año creo, estuve estudiando la diferencia de opinión que hay en el cuerpo del Mesías en torno a los roles del hombre y la mujer. Para más o menos darles un resumen bien rápido, y es un resumen bien rápido que yo hice después de más de 65 horas de estudio de este tema. Créanme que he invertido una cantidad de tiempo leyendo de todo. Bueno, en el cuerpo del Mesías hay dos campos principalmente en torno al rol del hombre y la mujer. Los primeros se llaman complementarios. ¿Qué significa complementarios? Son los creyentes que piensan que hombre y mujer son iguales en valor, iguales en dignidad, pero tienen diferencia en roles. Por ejemplo, los complementarios dicen, todas las hermanas, todas las mujeres en el cuerpo del Mesías pueden tener todos los dones del Espíritu que se menciona en 1 Corintios, pueden tener ministerio absolutamente, pero hay algunos oficios que Dios los delegó únicamente a un hombre, como por ejemplo el oficio de pastor principal, dice Craig Blomberg. Según Craig Blomberg, por ejemplo, él es un hermano, un gran erudito del Nuevo Testamento. Esta es su posición, se le ha llamado a él complementario suave. Él dice lo siguiente, él dice que una mujer puede desempeñar todos los ministerios que hay en el Nuevo Testamento, todos, incluso pastora, dice él. Pero el único que no puede desempeñar ella, por el claro versos bíblicos de 1 Timoteo y otros, es el rol de senior pastor. En español sería el pastor general, ¿verdad? O sea que según él, noten que yo no estoy diciéndoles mi evaluación de lo que él dice. Según él, en una iglesia pueden haber pastoras, pero tienen que estar bajo la autoridad de un pastor general, debido a que el rol de obispo o líder se lo da la Biblia a un hombre, claramente. 1 Timoteo, si alguno quiere ser obispo, buena obra desea, es necesario que el obispo sea, ¿qué? Marido de una sola mujer. Y Pablo dice claramente en 1 Timoteo 2, no permito a la mujer enseñar ejerciendo autoridad sobre el varón. Según Craig Blomberg, eso se refiere a enseñar de manera autoritativa en la comunidad en la función de un pastor general. Ahora, según él puede ser pastor. Dice, Tom Schreiner es otra escuela de complementarios, y él dice algo muy similar. Es prácticamente la posición tradicional entre los complementarios. ¿Qué dice él? La Biblia habla de mujeres en roles de profetisas, evangelistas, pueden orar, profetizar, pueden ser evangelistas. Solo hay un oficio que la Biblia claramente reserva únicamente al hombre, y esto es el de pastor. O sea, para él una mujer no puede ser pastora, ni apóstol, no puede ser apóstola, ¿verdad? Ni obispa o avispa, no puede ser eso. Todos los otros sí. Y él presenta su caso. Bueno, el otro campo en el cuerpo del Mesías se llaman igualitarios. ¿Qué significa eso? Significa que no hay ninguna diferencia entre roles, ni en el hogar, ni en la congregación. La mujer puede ser pastora, puede ser apóstola, no hay problema. Y hay una diferencia de opinión, controversia de hecho, hoy en día entre complementarios e igualitarios. Algunos igualitarios dicen
No, si hay una diferencia de rol entre hombres y mujeres en el hogar. En el hogar claramente la Biblia habla de el hombre siendo la cabeza del hogar y todo. Pero en la congregación no. En la congregación se puede ser pastora si una mujer es pastora. Pero ¿qué hacen? Usted dirá, ¿pero qué hacen ellos con esos versos tan claros? Como por ejemplo, no permito a la mujer enseñar y ejercer autoridad sobre el varón. Bueno, ellos tratan de explicarlos. Entonces, yo vine a la fe y como al año o como a los 2 años de venir a la fe, yo conocí a la primer pastora. Y me acuerdo que con mi amigo, con el hermano Francisco Hidalgo, y éramos bien inmaduros y hacíamos bromas, las típicas bromas de creyente que tiene bromas machistas, ¿verdad? Como por ejemplo, no permito a la mujer, como la mujer cae en la congregación, y todos esos versos que uno sacábamos esos versos de contexto para molestarla, ¿verdad? Porque teníamos confianza con ella y todo. Me acuerdo que le decía, no, cuando ella le decía algo, Francisco decía, la mujer cae en la congregación, y nos reíamos, y a él le daba una gran cólera. Y me acuerdo que le decíamos ciertos versos. Me acuerdo que ella dijo una vez, dijo, no, pero es que vos tenés que entender que cuando Pablo escribió eso, él lo dijo por la cultura del tiempo. Y me acuerdo que me quedó eso ahí, pero yo no tenía ningún recurso, yo nunca había leído un libro de un erudito serio que dijera eso. Entonces, yo anduve eso por años. Y cuando vine a esta controversia dije, bueno, hoy me voy a meter bien. ¿Qué hacen hombres que son igualitarios como Craig Keener, por ejemplo? ¿Quién soy yo para diferir con Craig Keener? Y Craig Keener es igualitario. ¿Qué hace él con esos versos? Y los igualitarios dicen cosas. Miren, cuando yo empecé a estudiar esto, les voy a ser completamente sincero. Yo fui a esta controversia queriendo convertirme en igualitario. Yo sería el hombre más feliz del mundo si al leer la Biblia y al estudiar a los igualitarios, ellos me podrían convencer de que versos como ese no significa que hoy en día una mujer no puede ejercer el rol de pastora general o algo. Entonces empecé, digo, voy a ver qué dicen los hermanos. Y empecé a verlos. 60 horas de estudio me llevó eso. Compré un libro que se llama Women in Ministry, muy bueno, donde es un libro donde participan ellos tres. Craig Keener presenta el caso igualitario, y luego Craig Blomberg y Thomas Schreiner critican lo que Craig Keener ha escrito. Luego Craig Blomberg presenta su caso, y Craig Keener y Thomas, es buenísimo, es como un debate entre cuatro, un libro buenísimo. Y yo me acuerdo que lo leí queriendo ser igualitario, empecé a oír lo que decían los igualitarios. Cuando Pablo dijo, no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad por el varón, eso lo dijo porque él estaba escribiendo a Timoteo. Timoteo estaba en Éfeso, y en Éfeso había un culto a la diosa Diana, a la diosa Artemisa, donde habían un grupo de mujeres que tenían una suerte de feminismo radical y tenían mucha dominio sobre el hombre, y Pablo está criticando eso. Otros dicen, no, cuando dice Pablo, no permito a la mujer enseñar, era momentáneamente, porque en la sociedad grecorromana antigua, el más letrado, el que más estudiaba era el hombre, no la mujer. Entonces lo que Pablo está diciendo es, por el momento, no permito a la mujer enseñar, debido a que no se puede poner una persona neófita y el hombre es el que tiene más educación. Todos esos argumentos. Entonces, miren, pasé 60 horas de eso. Y en la próxima prédica voy a hablar un poco más de lo que tiene que ver en la congregación. Pero después de querer ser convencido por los igualitarios, yo quería ser convencido. Yo quería con todas mis fuerzas que me convencieran. Y empecé a ver cómo agarraban la Biblia y empezaban a torcerla. Y yo, no puede ser. Por ejemplo, un igualitario dice que una de las bases para permitir, en serio, esto lo dice Linda Belleville, una erudita evangélica igualitaria. Ella dice que una de las bases que ella utiliza para decir que una mujer puede ejercer un rol de autoridad es que Atalía y Jezabel fueron reinas en Israel. Ustedes han oído bien, eso lo dice en el libro Women in Ministry. Ella dice esa barbaridad.
Ella tuerce la Biblia desde la página 1 de ese libro. Lo hace y empieza a torcer la Biblia de manera horrible, horrible, horrible. Yo dije, bueno, tuve que soportar como 80 páginas de Linda Belville y de todos estos argumentos, y llegué a Craig Keener. Y dije, ok, hoy sí, ahora vamos a ver al campeón de los igualitarios. Convénzame. Y, no, Craig Keener también es culpable, no de torcer la Biblia de manera tan brutal como Linda Belville, pero sus argumentos, cuando Craig Blomberg y Thomas Schreiner lo someten al escrutinio, todos esos argumentos no resisten el peso. Y ahora, los complementarios extremos se han conocido como patriarcalistas. O sea, que tengan tres grupos en su mente. Igualitarios, ¿quiénes son? Los que piensan que no hay ninguna diferencia de rol en el hogar y o la congregación. Complementarios son el grupo que está en medio. Somos iguales en valor, pero hay ciertos roles hay diferencia de roles y hay una diferencia de autoridad en el hogar. La mujer tiene una gran autoridad, pero el hombre tiene un grado mayor de autoridad dado por Dios. No es que la mujer no tenga autoridad en lo absoluto, para nada. Hay una diferencia de grados de autoridad. Los patriarcalistas son los extremos de los complementarios. Algunos los podrían referir como machistas. Por ejemplo, yo oí el caso de, creo que John Piper. Una vez una hermana, no me acuerdo en dónde, de todas estas 60 horas de estudio que hice de este tema, uno de ellos mencionaba que John Piper enseñaba a las hermanas de su congregación que si un hombre le pedía ayuda, por ejemplo, de una dirección, o sea, supongan que yo vengo y le pregunto a una hermana, ¿dónde queda Multiplaza? John Piper les decía a las hermanas, tú le puedes instruir, tú le puedes decir al hermano cómo llegar a Multiplaza, pero cuidado que no lo hagas de una manera que ejerzas autoridad sobre él. Cuidado de que tienes que mantenerte haciéndolo de una manera sumisa. Yo me quedé, ¿what? ¿De qué está hablando este hermano? ¿De qué está hablando? Ese es un extremo, obviamente ese es un extremo, ¿verdad? Claramente una hermana le puede enseñar lecciones de teología a un hombre. ¿Saben por qué? Apolos recibió lecciones de teología de Aquila y Priscila. Está claro, léanlo conmigo en Hechos capítulo 18, del 25 al 26. Amén. ¿Alguien que lo lea, por favor? Este había sido instruido en el camino del Señor, y como era ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas acerca de Yeshua, aunque solo conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar osadamente en la sinagoga, pero al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le explicaron el camino más exactamente. Noten que los dos, ¿verdad? Noten que también se menciona Priscila antes que Aquila, eso es curioso. Entonces, Apolos no tenía ningún machismo en decir, ¿cómo me va a explicar lecciones de teología una mujer? Para nada. Yo celebro que haya mujeres que estudien teología. Es más, yo celebro que haya mujeres como ella, como Nancy Parsi, que escribe. Yo disfruté este libro como muy pocos he disfrutado. Muy buena, una magnífica escritora. Una mujer creyente puede ser escritora, científica, abogada, doctora y ejercer dominio sobre la creación. Ahora, hay una objeción de los patriarcalistas. ¿Cuál es la objeción de los patriarcalistas? Pero hay un verso en primera, ahí en las cartas, las llamadas cartas pastorales, que dice que la mujer tiene que trabajar, pero en casa. Tito capítulo 2, verso 3 al 5. ¿Alguien que lo lea, por favor? Tito 2, del 3 al 5, ¿sí? Asimismo, a las ancianas que sean reverentes. Ahora, perdón, hermano, usted está leyendo la textual. Perdón. Alguien que tenga la Reina Valera 60, ¿no? Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su corte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien,
que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, Que no pase mucho en Facebook, eso lo añadí yo. Ajá. a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuidadosas de su casa. Entonces un patriarcalista, que son, como les digo, un complementario extremo, agarrara este verso para decir que ahí está, la mujer tiene que trabajar ¿dónde? En la casa. Entonces la idea es, el hombre tiene que trabajar fuera de casa y la mujer en casa. ¿Es cierto eso? No, no por dos razones. La primera razón es algo que primero yo lo supe de Mike Winger y luego Nancy Parsi lo dice también aquí. ¿Cuál es la razón por la cual este verso no es una objeción válida? La primera, ambos trabajaban en su casa en el siglo I, tanto hombres como mujeres. La mayoría, la inmensa mayoría de personas trabajaban agrícolamente. Por ejemplo, si tienes una granja, por ejemplo, si son granjeros, adivinen quiénes son ¿quién trabaja en la casa? El hombre y la mujer, ¿verdad? Ambos. De hecho, y eso fue así durante siglos. ¿Saben hasta cuándo fue que los hombres empezaron a dejar sus casas y tener que ir a ganarse el sustento fuera de casa? En la revolución industrial. Fue cuando eso empezó. Miren esta pintura, por ejemplo. Esta es una imagen de 1876. ¿La ven aquí? Es una imagen que Nancy Parsi ha puesto. Es una imagen de el hombre y la mujer, ambos, y los niños también, trabajando en la casa. Vean la de arriba. Ven los tres, obviamente es una imagen, no es una pintura. Ven los tres chicos subidos en los árboles y también a la mamá y al papá recolectando. Y Nancy, son varias imágenes. El libro está cargado de arte por ejemplo, esta es una imagen también que se llama Colonial Family. Y miren quién es el encargado de enseñar la Biblia a su familia. El hombre en la casa. Entonces, Pablo dice que las hermanas hagan el cuidado del hogar, pero ambos tenían tareas domésticas, tanto el hombre como la mujer. Entonces, eso se rompió en la revolución industrial. Lo que pasa es que ustedes y yo ya nacimos así, ¿verdad? Nosotros ya nacimos cientos de años después en la revolución industrial. Para nosotros es lógico que el hombre tiene que ir a trabajar a una fábrica o una empresa. Pero antes no era así. En la granja, en el campo, ambos trabajaban cerca. Por eso tenían un montón de hijos. ¿Por qué había una gran fertilidad? Porque entre más hijos tenías era mano de obra. Entonces el negocio era un negocio familiar. Esa es la primera razón. La segunda razón es que claramente el Proverbio 31 habla de una mujer emprendedora que tiene un trabajo y es comerciante. Claramente, ¿verdad? Proverbio 31, vean lo que dice el famoso proverbio que todo hombre judío lee a su esposa en el Shabbat. El Proverbio 31 es un claro ejemplo de emprendedurismo, como se dice, ¿verdad? Proverbio 31. Una mujer virtuosa, quien la hallará más allá de las perlas de su valor. El corazón de su marido está confiado en ella y no carecerá del bien. Ella le acarrea el bien y no el mal todos los días de su vida. ¿Qué dice inmediatamente después? Ella busca lana y lino. ¿Y qué hace con lana y lino? Diligentemente trabaja con sus manos. Es como la nave del mercader que trae su pan de lejos. Miren el verso 16. Evalúa un campo y lo compra, y de los frutos de sus manos planta una viña. Esta no parece una mujer que solo pasa lavando, que solo pasa barriendo y trapeando. De hecho, es una comerciante, ¿verdad? Evalúa un campo, lo compra y planta una viña. Sigan leyendo. Vean el verso 18 en la versión textual. Ve que sus negocios van bien. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica sus manos hacia la rueca y sus dedos manejan el uso. Extiende su mano al pobre, alarga sus manos al necesitado. No tiene temor de la nieve por los de su casa.
porque toda su familia está llena de vestidos dobles. O sea, vean lo que dice el Proverbio 31. El Proverbio 31 habla de una mujer que cuida su casa, porque todos en su casa están vestidos de lana carmesí, pero también es una emprendedora. Ejerce el dominio sobre la creación que habla Génesis 1, ¿verdad? Entonces, la objeción de los patriarcalistas no es buena para nada. Génesis 1 da el mandato cultural a hombres y mujeres de ejercer dominio sobre la creación. Eso incluye que una mujer no debe de ser coactada de ejercer ese dominio sobre la creación, y la Biblia da total derecho para que una mujer sea abogada, doctora, científica, meteoróloga, geóloga, que tenga emprendedurismo, como dice el Proverbio 31. Ahora, Génesis 1 da la igualdad total en valor. ¿Cómo podríamos llamar al primer acto? Génesis 1 y el mandato cultural. Génesis 1 habla de el hombre y la mujer en su relación con la creación. ¿Y cuál es esa relación? A ambos se les ha dado el mandato de ejercer dominio, señorear, sojuzgar la creación. Por eso es terrible que en naciones musulmanas la mujer tenga que tener todas estas privaciones. Que una niña no vaya a la escuela en Afganistán es algo que a mí me rompe el corazón. Antes de que llegara el talibán, las mujeres podían estudiar, y hoy ya no pueden. Horrible. Aquel día vi un video de una pobre niña que casan a la fuerza con un viejo de como 50 años. Y la pobre niña la niña sale llorando, y la mamá y el papá la agarran y la fuerzan a irse con el esposo que ahora tiene. Terrible, horrible. Me daban ganas de agarrar el fusil y ir a pelear por esa pobre niña. ¡Qué horrible! Y eso se da en todos los lugares donde la cosmovisión bíblica no penetra. ¿Saben quiénes son las primeras en pagar los platos rotos? La mujer, lastimosamente. Y por eso lo mejor para una mujer es la cosmovisión judeocristiana. Enseña al hombre a dejar de ser una bestia y convertirse en un hijo de Dios. Ahora, Génesis 2 es el segundo acto. ¿Cómo he llamado yo al segundo acto? Génesis 2 y el paraíso complementario. Génesis 1 habla de la relación del hombre y la mujer y la creación. Ahora, Génesis 2 habla de la relación entre ellos. Y Génesis 3 habla de la unión estropeada y del virus. En Génesis 3 llega el virus de lo que vemos en Génesis 2. Génesis 3 tiene un pasaje terrible, 3:16. Génesis 3:16. Acuérdense, no de Juan 3:16, sino Génesis 3:16. Génesis 3:16 es después de la caída. Este es uno de los versos que algunos creyentes nominales han utilizado en el pasado para justificar violencia y abuso en el hogar. Génesis 3:16. ¿Por qué? Porque miren el verso. Si usted no lo lee en contexto, lo puede malinterpretar. Es más, si yo fuera feminista y yo quisiera decir que la Biblia es un libro machista, este es uno de los versos que yo utilizara. Adivinen, hay feministas que utilizan este verso y el verso de Asuero en el libro de Esther para decir, ya ven, la Biblia es un libro machista. Ahí lo tienen. Miren lo que dice Génesis 3:16. Miren lo que dice. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás tus hijos. Miren la segunda parte del verso. Tu deseo será para con tu marido, pero él se enseñoreará de ti, o él te dominará. Bueno, ahí lo tienen. Dice Dios que el marido tiene que dominar, que enseñorear sobre la mujer. ¿Es cierto eso? No. Esto hay que saber entender el contexto. Tengan en mente una diferencia a la hora de leer la Biblia, el contexto. Hay versos que son, vamos a decir 2 palabritas para que se les queden. Hay versos en la Biblia que son
descriptivos. Repite esa palabra, descriptivos. Y hay otros versos que son prescriptivos. Repite esa palabra, prescriptivos. ¿Cuál es la diferencia? Un verso descriptivo, la Biblia simplemente narra algo. No necesariamente lo aprueba, no está diciendo esto está bien. Por ejemplo, la Biblia narra que David adulteró. La Biblia narra que Judá se fue a acostar con una, que en teoría es una prostituta. La Biblia narra en Jueces 16 que Sansón fue y se acostó con una ramera. ¿Pudiera alguien venir y decir, ahí está, la Biblia prueba que yo vaya al de las prostitutas? ¿Cómo lo sé? Ahí dice la Biblia que Sansón fue donde una prostituta. Ahí está. La Biblia me da permiso a mí de ir de una prostituta. ¿Estaría en un error alguien diciendo eso? Claro, porque la Biblia solo está describiendo qué pasó. Dios no te está diciendo eso está bien, ¿verdad? Salomón dice que ofreció incienso a los dioses falsos. Josías fue a pelear contra el faraón Necao, a pesar de que el faraón Necao le dijo que no. Y la Biblia no está diciendo que Josías hizo bien. La Biblia habla de que Ezequías le enseñó todas las riquezas a los reyes de Babilonia. En otras palabras, la Biblia narra, describe un gran número de cosas sin aprobarlas. No quiere decir que Hashem le da like. Ahora, la Biblia tiene otros pasajes que son prescriptivos. ¿Qué quiere decir? Eso es lo que Hashem clara, explícitamente dice, esto es bueno. Los mandamientos, por ejemplo, ¿verdad? O lugares donde tenemos el comentario de Dios, esto hizo mal. Y más adelante, por ejemplo, si uno sigue leyendo, cuando David termina todo lo que hace con Urías Eteo, ¿qué dice la Biblia después? Mas esto fue desagradable en los ojos del Eterno. Ok. Ahora les pregunto, Génesis 3:16 es un verso descriptivo. Dios está simplemente diciendo estas son las consecuencias que habrá después del pecado, o es un verso prescriptivo. Dios está diciendo, hombres, comiencen a señorear sobre las mujeres. ¿Cuál es el verso? Es descriptivo. Lo que Hashem está haciendo es, la consecuencia del pecado será esta. Esta será la consecuencia del pecado a partir de hoy. ¿Cuál será la consecuencia del pecado? Noten que a partir del verso 14, en el verso 3:14, Hashem empieza a narrar las consecuencias de la desobediencia. ¿Qué se le dijo al hombre? Por cuanto has comido del árbol del que te ordené, no comerás de él. Maldita será la tierra por causa tuya. Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y abrojo te brotará. Comerás hierba del campo. ¿Significa ese verso que yo solo tengo que comer hierba del campo? No. Significa este verso, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que retornes a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y en polvo volverás. Hashem está describiendo la maldición del pecado. Ahora, más adelante, cuando nace Noach, ¿se acuerdan que se dice, este nos dará reposo de la tierra que Hashem había maldecido? Porque en sus días había gente que había aprendido a hacer, ¿se acuerdan? Maquinaria, habían empezado a utilizar tecnología. Dice, espinos y cardos te producirá. ¿Significa este verso que no tenemos que hacer lo posible para minimizar los efectos de la caída? No, claro que tenemos que hacerlo. ¿Significa este verso, con el sudor de tu rostro comerás, que está prohibido poner aire acondicionado en los trabajos? ¿Está prohibido poner ventilador ahí en su negocio? No, obviamente eso no significa. Hashem está diciendo, pecaron, estas son las consecuencias. No es que le agradan las consecuencias. Él, si hubiera sido por él, ninguna de estas consecuencias hubiera pasado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado en el matrimonio? A partir del pecado, ¿qué pasó? Bueno, tienes a seres humanos que tienen una naturaleza caída. El hombre tiene más fuerza. Entonces, lamentablemente, ¿qué es lo que pasará después de la caída?
la caída va a engendrar aquí y allá, lastimosamente, hombres que abusan. Y eso es lo que Hashem le dice: tu deseo será para con tu marido. Tendrás un deseo de controlar a tu marido. Aquí habla del deseo de una mujer de manipular. Pero ¿qué va a pasar? Lastimosamente, no es que Dios lo apruebe, pero Él te dominará. Dios está diciendo un simple hecho natural: el hombre tiene más fuerza que tú, y una mujer siempre, en cualquier lugar del mundo, así es, una mujer tendrá los derechos que los hombres de esa sociedad quieren que tengan. Piénsenlo bien. ¿Por qué la mujer occidental, la mujer de la cultura judeo-cristiana, tiene los derechos que tiene hoy? Porque los hombres de esa cultura han visto bien, basados en la Biblia, de que la mujer tiene que tener eso. Ahora, supongan que mañana llegara aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica un régimen comunista o un régimen autoritario, o peor aún, supongan que mañana en Latinoamérica tenemos una tiranía musulmana. ¿Qué pasa con los derechos de la mujer inmediatamente? Adiós. Porque la mujer no tiene manera de hacer velar por la fuerza sus derechos. 1000 hombres contra 1000 mujeres. Ninguno de los grupos tiene arma. ¿Quién gana? Obvio, es un hecho lógico. Por eso a la hora de ir a la guerra, nadie dice: uy, nos atacó Honduras, agarremos a las mujeres que vayan a pelear. ¿Dice algo? Nadie dice eso. Si hay una guerra, lo vemos en el Titanic, ¿verdad? Pegó el bombazo. ¿Qué dicen? Mujeres y niños primero. Eso es lo que implica ser un caballero, ¿verdad? Estás dispuesto a sacrificar por la mujer y los niños. ¿Quiénes van a la guerra si hay una entidad en Ucrania? En Ucrania no he visto ni una feminista diciendo: nosotros queremos igualdad, queremos ir a la guerra también nosotros. Nadie, ni una he visto yo. No he visto una. ¿Quiénes fueron las personas que Ucrania reclutó para ir a la guerra contra Rusia? Hombres, claro. No he visto ni una feminista hablando de: yo quiero tener igualdad con nadie. No, vamos, no, que vayan los hombres, tío. A la hora de los cubos, eso de la igualdad, no, nadie dice. Nadie quiere igualdad, por ejemplo, para el pastor Kenner hablaba de esto. Nadie quiere igualdad aquí en la tiendona para ir a jalar bultos. No he visto feministas diciendo: por igualdad de jalar bultos luchamos. Nadie dice. Porque es un hecho de que hay más fuerza biológica en el hombre. Ahora, Génesis 3:16 no es la voluntad de Dios, no es la voluntad perfecta de Dios. Lo que Dios está diciendo es: Eva, lastimosamente, debido a tu pecado, esto pasará. Yo no quiero que pase, pero esto pasará. Este será el resultado del libre albedrío. Y a partir de ahí, de Génesis 3:16, tenemos hombres abusivos y mujeres manipuladoras. A Vicente Fernández y a la Karol G. Tenemos esas dos aberraciones: al hombre machista, abusivo, y a la mujer que quiere manipular. Tu deseo será para con tu marido. Tendrás el deseo de controlarlo por medio de manipulación. Pero al final él tiene más fuerza. Él tiene la oportunidad de dominarte. Y eso es lo que Hashem dice que es el triste resultado de la caída. Ahora, los creyentes, el cuerpo del Mesías, cree que nosotros tenemos que hacer todo lo posible. Esto es también lo que los reformadores creían. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para minimizar los efectos de la caída. Por ejemplo, el efecto de la caída es el sufrimiento, ¿sí o no? ¿Verdad? Ok, pero hay que minimizar los efectos de las caídas. ¿Cómo decían los reformadores? Poniendo hospitales. Los efectos de la caída es que la agricultura es más difícil que como hubiera sido en el jardín del Edén. Hay que minimizar los efectos de la caída. ¿Cómo? Con maquinaria, con tecnología. Los efectos de la caída es que hoy tenemos hombres caídos y mujeres caídas, y si no hacemos algo,
los hombres van a abusar de las mujeres. ¿Qué tenemos que hacer? Minimizar los efectos de la caída. ¿Cómo? Poniendo leyes que hagan todo lo posible para que no haya abuso de la mujer. Entonces, Génesis 3:16, óiganlo bien claro. Génesis 3:16 no es un verso que autorice abuso en el hogar, para nada. Tampoco lo es lo que dice Asuero. ¿Se acuerdan del libro de Esther? Donde Asuero dice, y que cada hombre sea el señor de su casa, dice. ¿Es eso la voluntad de Dios? ¿Ese es un verso descriptivo o prescriptivo? Descriptivo. El libro de Esther solo está narrando lo que ese loco. Acuérdense que ese rey está bien loco. Es uno de los reyes más locos del mundo. ¿Usted cree que el libro de Esther está diciendo, y todo creyente tiene que hacer lo que hizo el rey Asuero? No, obviamente no. Esther lo que te está dando a creer, este rey loco lo que hizo. El muy loco quería que su mujer posara para que todo el mundo dijera, ¡ay, qué bonita la mujer del rey! Y cuando Vasti no fue, le agarró feo, ¿se acuerdan? Y no, ¿y cómo va a ser? Y Vasti, si dejamos que Vasti haga esto, todas las mujeres van a deshonrar a su marido. No. Vamos a poner una ley de Medo y Persa donde cada hombre sea el señor de su hogar y ejerza autoridad. Lo que está haciendo la Biblia y es decirte lo que hizo ese loco. No está hablando de que eso es lo que tienes que hacer tú. ¿Se entiende ahora? O sea, Génesis 3:16 y Esther son dos versos que hombres machistas han torcido. ¿Se acuerdan de los creyentes nominales que tuercen los versos? Bueno, estos son un ejemplo. Ahora, perdónenme que me salté al acto 3. Debí haber hablado del acto 2, pero muchas veces la mejor manera de entender algo es cuando hay contraste. Bien, en Génesis 2 nosotros sí vemos la relación entre el hombre y la mujer antes de la caída. Noten, es muy importante esto, porque Génesis 2 describe el ideal. Aquí no ha habido pecado, no hay caída todavía, y hay que preguntarse cuál es la relación entre hombre y mujer antes de la caída, el ideal, el software. Génesis 3:16 es el virus. Cuando todo se estropeó, Hashem le dice a la mujer, ¿por qué hiciste eso? Ahora vas a tener más dolor en tus preñeces, vas a tener más dolor a la hora de dar a luz. Debido a la caída, hay muchas mujeres que mueren dando a luz. Ahora, hay que minimizar los efectos de la caída, ¿verdad? ¿Cómo se minimizan los efectos de la caída? Con tecnología, medicina, cesáreas, todo eso. Muy bien. Pero Hashem le dice, y vas a intentar controlar a tu marido por medio de manipularlo, pero al final tu marido te dominará, porque tiene más fuerza. Eso es la triste condición con la que te has arruinado el mundo. Ya no va a haber una relación armónica entre la pareja, sino que hoy, en la caída, van a haber hombres abusivos y mujeres manipuladoras. No tiene que ser así. No es que Hashem está diciendo, esta es mi voluntad. No, Hashem está diciendo, tristemente esto va a pasar. Yo no quisiera que pase. Ustedes quieren que pase, yo no. Pero eso es lo que el Eterno dice. Tampoco yo quiero que la mujer dé a luz con gran dolor, pero esa es una consecuencia ¿de qué? De la caída. Ahora vámonos a Génesis 2, vámonos al acto 2. ¿Qué dice la Biblia? ¿Hay una diferencia de roles entre el hombre y la mujer? Sí. Noten, Génesis 1 habla del hombre y la mujer y su relación con la creación. Ahí se dice, creados a imagen y semejanza, a los dos, a ambos los bendijo y les dijo, ejerzan autoridad sobre la creación. No se tiene que coactar la autoridad que tiene una mujer sobre la creación, porque ella recibió el mandato cultural también con el hombre. Por eso una mujer tiene que estudiar, ser profesional, Baruch Hashem, muy bien, que maneje, solo que maneje bien, con precaución, y que practique bastante para parquearse, sobre todo de retroceso. Ya me van a apedrear en los moles y todo. Pero, muy bien. Génesis 2 ya no habla de Adán y Eva para con la creación. Génesis 2 habla de la relación entre ellos. Bien, los complementarios dicen
hay igualdad de valor, pero hay diferencia en roles. Y yo creo que nadie ha hecho un mejor trabajo para mostrar que en Génesis 2, desde el inicio, el Eterno creó un mundo donde hay una diferencia de autoridad entre hombre y mujer que Thomas Schreiner. Tom Schreiner hace un caso de cinco factores que muestran en Génesis 2 que hay una diferencia de autoridad entre hombre y mujer. Acompáñame a esos 5 factores. Génesis 2. Factor número 1. Adán fue creado primero. Génesis 2. Ustedes ya han leído Génesis 2, ¿verdad? Y entonces el eterno Elohim modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida. Y el hombre llegó a ser alma viviente. Luego después, Hashem trae a los animales, les pone nombre, le dice a Adán, tú tienes autoridad te doy autoridad sobre los animales, ponles nombre. Y no eran nombres personales, no es que le puso Tony al tigre, le puso Misifuj al gato, sino que le dio los nombres de la especie, ¿verdad? Y luego después no se halló ayuda idónea para Adán, Hashem del lado hace una mujer. Ok, Thomas Schreiner dice lo siguiente, la lectura, Pablo comenta, esto es bien importante, Pablo comenta en 1 Timoteo 2:11 que hay el hecho de que Hashem crea primero al hombre, tiene una implicación. En la cultura antigua, el hijo que nacía primero, ¿cómo se llamaba? Primogénito. Todos los hermanos tienen igualdad de valor para sus padres, o bueno, así tendría que ser, pero el primogénito tenía un mayor grado de autoridad. Toda persona con una mente judía, leyendo Génesis 2, inmediatamente iba a pensar en Adán como una especie de primogénito en el hogar. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo lo dice, según 1 Timoteo 2:11. Pablo claramente dice que el hecho de que Adán fue creado primero tiene una implicación para la autoridad del hombre en el hogar. Lo dice claramente. Vean lo que dice. 1 Timoteo 2:12. ¿Lo tienen? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón. Esto es, no permito a una mujer enseñar en la faceta de autoridad como líder de la congregación. No está hablando de enseñanza, por ejemplo, de otro tipo de enseñanza, como por ejemplo el que hizo Aquila y Priscila con Apolos. Ahora, hay muchas preguntas que se pueden generar de este verso y para que tengan una idea, Mike Winger hizo un video de 12 horas solo de 1 Timoteo 2:12. Es uno de los pasajes más controversiales y ni me voy a meter ahí. Lo relevante es el verso 13. ¿Cuál es la base de Pablo para decir que una mujer no debe ejercer autoridad sobre el varón? Miren lo que dice, ni ejercer autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Porque, ¿qué dice Pablo? Adán fue formado primero, luego Eva. O sea, Pablo claramente dice que hay una implicación del hecho de que Adán fuera formado primero y luego Eva. Por eso, debido a que fue formado primero, hay una implicación de que el texto de Génesis 2 da una diferencia de autoridad al hombre. ¿Qué dice Tom Schreiner? La lectura más natural de las palabras de Pablo en 1 Timoteo 2:11 al 15 apoya la interpretación complementaria de Génesis 2. Los hombres tienen la responsabilidad de dirigir y enseñar en la iglesia debido a que Adán fue creado antes que Eva. Imagínense que fuera al revés. Supongan que el texto no dijera que Adán fue creado primero y luego Eva. Supongan que el texto de Génesis 2 dijera que Hashem hizo surgir a Adán y a Eva, los dos de la tierra. ¿Qué dirían los igualitarios? Ellos dirían, ya ven, son iguales porque los dos fueron creados, ¿qué? Al mismo tiempo, simultáneamente. ¿Sí? Ahora, el hecho de que Adán sea creado primero y luego Eva, según Pablo,
Noten, no según yo, según Pablo, es muestra de que el Eterno le dio a Adán una autoridad superior que Eva. No es que Eva no tenga autoridad. Recuerden, los complementarios creen que hay igualdad de valor delante de Dios. Todos valemos igual, pero hay una diferencia de autoridad en el hogar. La mujer tiene una gran autoridad sobre sus hijos y también en el hogar. Y el hombre simplemente tiene un grado, una diferencia de grado de autoridad. 2. Segundo factor que Thomas Schreiner menciona para hacer el caso complementario en Génesis 2, no en Génesis 3. Génesis 3 es la caída, en Génesis 2. Hashem le dio el mandato de no comer del árbol a Adán solamente. ¿A quién se le da el mandato de no comer del árbol? Solo a Adán. ¿Cómo Eva iba a aprender de ese mandato? Adán se lo dijo. Dice claramente la Biblia, verso 16, Génesis 2:15. Acuérdense, Eva no se ha creado aquí todavía. Tomó pues el Eterno Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. ¿Cuál era el objetivo de poner a Adán en el huerto? Trabajar y protegerlo. Y luego él lleva a Eva al Edén. ¿Cuál era la responsabilidad de Adán con Eva? Trabajar por ella y protegerla. Noten que es totalmente lo contrario a lo que pasa en el tercer acto, donde él va a buscar dominar. Aquí es proteger. Y ordenó el Eterno Elohim al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto come libremente, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Thomas Schreiner, en el capítulo 4 del libro Women in Ministry, dice muy bien, en segundo lugar, el mandato de abstenerse de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal fue dado a Adán, no a Eva. Este argumento a favor del liderazgo que la Biblia da al hombre no es decisivo, pero sí es sugerente. Es probable que Dios le haya encomendado a Adán que instruyera a Eva acerca de este mandato. ¿Qué indica esto? Lo cual indica la responsabilidad de Adán en cuanto al liderazgo y la enseñanza en la relación. Yo creo que este es uno de los argumentos más fuertes. Imagínense, hagan un experimento mental. Supongan que la Biblia no dijera lo que dice. Supongan que la Biblia dijera: Adán y Eva surgen ambos de la tierra, simultáneamente. Y luego Hashem les dice a los dos el mandamiento. ¿Qué dirían los igualitarios? Ya ven, no hay ninguna diferencia. Tanto Adán como Eva recibieron el mandamiento. Pero no es lo que la Biblia dice. Claramente Hashem estableció una diferencia de autoridad. Hashem le dijo a Adán el mandamiento. ¿Y con qué contaba Hashem? Ok, tú le enseñas a Eva, ¿verdad? Tú eres el que tienes, eres la cabeza, le enseñas a Eva. Muy bien. Cuarto, la mujer recibe su nombre de Adán. Dice el verso 2:23. Noten que Hashem no da el nombre a Eva. ¿Quién es el que da el nombre? Adán. Y el hombre exclamó: en verdad, este hueso de mi hueso, carne de mi carne. Por esto será llamada Isha, mujer, porque del Ish fue tomado, porque del hombre fue tomado. Antes de esto, déjenme aclarar algo. Hay igualitarios que cuando oyen Thomas Schreiner dice esto, y hay igualitarios que han contestado diciendo: o sea que estás diciendo que Eva es lo mismo que los animales, porque Hashem le dijo a Adán que él le pusiera el nombre a los animales, y vos estás diciendo que también Adán tenía autoridad sobre Eva, o sea que estás diciendo que Eva es igual que los animales. Bueno, si usted está haciendo esa pregunta, Mike Winger dice: tú no has entendido nada de lo que estoy diciendo. Claramente el texto dice que hay una diferencia infinita entre la mujer y los animales, ¿verdad? Es decir, Hashem nos trae delante del hombre para que el hombre le ponga nombre a los animales, ¿verdad? Le pone nombre a todos los animales. Y luego dice que no se halló ayuda idónea para él. Y Hashem hace una nueva creación.
a Eva y dice, wow, al fin, esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, es creada a imagen de Dios. La Biblia claramente te está diciendo que hay una diferencia de calidad cualitativa entre la mujer y los animales. Así que no, Tom Schreiner no está diciendo eso. Lo que él está diciendo es que así como Adán tuvo la autoridad para poner nombre a los animales, también vemos que Hashem le da la autoridad de poner nombre a su esposa. Y aquella persona que pone nombre en la cultura bíblica tiene autoridad sobre la persona que es nombrada. Por eso, ¿quién le pone nombre a los hijos? El papá. Imagínense que mañana el hermano Luis tiene el segundo hermano y va a tener el niño. Miren, la hermana, él bien contento. Supongan que Luis tiene a su segundo hijo. Y supongan que yo digo, bueno, no me voy a poner yo porque yo no haría esa estupidez. Pero supongan que otro líder religioso dijera, Luis, como yo soy un líder religioso y tengo más discernimiento, yo opino que le pongamos al niño José. ¿Qué opinarían ustedes? Ustedes inmediatamente dirían, ¿con qué autoridad alguien va a venir a decirle al hermano cómo le tiene que poner a su hijo? ¿Quién tiene la autoridad de ponerle el nombre al hijo? El papá y la mamá, ambos, ¿verdad? Bueno, que yo le dijera a la hermana Jocelyn, hermana, usted cargó ese bebé 9 meses, bueno, yo quiero que le ponga Mario. A mí me gusta, yo le veo cara de Mario al niño. Entonces, yo le veo el niño y yo le veo cara de Bonifacio. Entonces, le vamos a poner Bonifacio. Con justicia, los papás deberían de decirle a ese líder, usted no tiene autoridad para eso. ¿Quién tiene autoridad para ponerle el nombre al niño? El papá. Y en la cultura bíblica, la persona que pone el nombre tiene autoridad. Repito, no quiere decir que un complementario está diciendo que Eva es lo mismo que el animal. No diga esa barbaridad. Tom Schreiner no ha dicho para nada eso. Sería simplemente es análogo. Si yo digo, los bebés necesitan leche para vivir, imagínense que yo digo, los bebés necesitan leche, los carros necesitan gasolina. ¿Estoy diciendo que un niño es lo mismo que un carro? No, ¿verdad? Obviamente no. Simplemente estoy utilizando hay una relación análoga, ¿verdad? Un bebé necesita para vivir leche, un carro necesita para funcionar gasolina, pero hay una diferencia infinita entre un carro y un bebé. Uno es una cosa, el otro es un ser humano. Nunca vayan a pensar eso. Yo he oído, Tom Schreiner dijo esto y algunos igualitarios dijeron, Tom Schreiner está comparando a Eva con los animales. No, es una barbaridad, él no está diciendo eso. Entonces, la mujer recibe el nombre de Adán. Esa es la tercera. Cuarta, la mujer es creada en aras del hombre. Es creada como su ayuda idónea. Ahora, la palabra ayuda no quiere decir nada en torno a estar subordinada. Por ejemplo, la Biblia le llama, la palabra que la Biblia utiliza para ayuda idónea es Ezer Kenegdo. Y también se le llama Ezer a Hashem, ¿verdad? Y no quiere decir que Hashem, al ser ayuda de Israel tiene más autoridad que Hashem. Obviamente no. Pero el contexto es la clave. El contexto es la clave. Adán es creado primero, se le traen los animales, pone nombre y luego dice que no se haya una ayuda complementaria para él, una ayuda que lo corresponda. Y en ese contexto se dice que Hashem hizo una ayuda idónea. Ahora, otra vez, aquí es importante ver el comentario apostólico de Génesis 2. ¿Cómo comentó Pablo Génesis 2? Primera de Corintios 11 nos da el comentario de Pablo de Génesis 2. De eso, muy probablemente lo que Pablo está haciendo, Thomas Schreiner lo dice muy bien. Pablo probablemente está comentando esa parte, esa palabrita Ezer Kenegdo, ayuda idónea, ayuda que lo complementa, ayuda apropiada. Y Pablo está comentando eso. 1 Corintios 11:7. Pues el varón, ciertamente no, y no me voy a meter a ver esto. Entonces, hay un video de 5 horas donde Mike Winger habla de las coberturas. No voy a hablar de eso hoy, si no, no salimos el día de hoy. Pero
Este verso está hablando de las coberturas que una mujer del primer siglo utilizaba. Dice, pues el varón ciertamente no debe cubrirse la cabeza con un velo, ya que es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Vean el verso 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Por qué? Eva fue hecha de Adán, no viceversa. Y miren lo que dice el verso 9. Porque el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces, esto es el cuarto factor que Thomas Schreiner menciona. La mujer es creada en aras del hombre, por causa del varón. Véanlo de una manera bien sencilla. Supongan que mañana vienen 2 extraterrestres. Yo no creo que hayan esas criaturas, pero bueno, supongan que sí. Supongan que mañana hay una nave, viene con 2 extraterrestres. Y esas criaturas de esa galaxia de Alfa Centaurio no son sexuales, son criaturas completamente asexuales. Se reproducen estornudando, y hacen ¡ash! Y salen los niños. Entonces no tienen género. Supongan que son asexuales, no son ni hombre ni mujer. No, Emma, ellos en su planeta no entienden del sexo de nada, no entienden eso. Entonces vienen aquí y toman clases de anatomía, los extraterrestres, y empiezan a preguntarnos por qué es que hay ciertas partes del cuerpo de hombre y mujer. Imagínense que empezaron a hacernos preguntas y ellos no comprenden nada de la sexualidad, nada. Entonces, viendo la fisionomía del hombre y de la mujer, espero que no se me malinterprete con lo que voy a decir. El cuerpo de la mujer tiene una cantidad de partes que presuponen la existencia de un hombre. En cambio, el cuerpo del hombre no. ¿Sí me explico? Sería muy fácil explicarle ustedes ven a un hombre y ustedes no se imaginan para nada, solo le ven el cuerpo todo raro. Con nosotros Hashem no le puso mucho cariño quizás al cuerpo del hombre. La mujer tiene bastantes partes de su cuerpo, están pensadas referencialmente teniendo en cuenta a un hombre. Por eso Pablo dice, la mujer, ¿qué dice el verso 9? Porque el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Hay características físicas, biológicas de una mujer que presuponen la existencia de un hombre. Entonces, cada vez que yo estuviera explicándole al extraterrestre, esta parte de la mujer, ¿por qué existe? Bueno, porque tendría que hacer referencia al hombre, o a hijos. Porque una mujer tiene más flexibilidad que un hombre. Por ejemplo, vean las niñas. Por ejemplo. Las niñas pueden sentar, yo no entiendo cómo lo hacen. Generalmente la mujer puede sentarse de maneras en que si uno de hombre lo hace, yo me destartalo todo. Nancy se sienta, pone la pierna por aquí, le hace así. Vean Suri se abría así. Isaías no puede hacer eso. No puede hacer eso. ¿Por qué tiene más flexibilidad? Por consideraciones del embarazo, bueno, muchas cosas que son anatómicamente, lo que quiero decir en síntesis es, el cuerpo de una mujer exhibe ciertas características que presuponen la existencia de un hombre. En cambio el hombre no. Ustedes no podrían explicar, si solo le explicáramos el hombre al extraterrestre, el extraterrestre no sospechara que hay partes del hombre que tienen referencia a la mujer, por lo menos no tantas. Ya estoy pensando en algo que están pensando ustedes, pero hay más partes del cuerpo de la mujer que tienen que ver con referencia al hombre que del hombre con referencia a la mujer. Eso es lo que quiero decir. Sí me siguen, ¿verdad? Y por eso Pablo dice, la mujer no fue, porque el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Y finalmente, el último factor claramente complementario de Génesis 2. ¿Quién pecó primero? Eva, ¿verdad? Eva fue la primera en comer. Pero ¿a quién aborda primero Hashem? Al hombre, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque tiene más autoridad, ¿verdad? De otra manera, lo lógico hubiera sido que si Eva pecó primero, la primera en ser abordada fuera Eva. Pero no, miren lo que dice. Pero el Eterno, 3:9. Pero el Eterno Elohim llamó ¿a quién? Al hombre. Y dijo, ¿dónde estás? Y contestó, he oído tu sonido en el huerto. He tenido miedo porque estoy desnudo y me he escondido. Y dijo, ¿quién te ha indicado que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual te ordené que no comieras? Dijo el hombre, la mujer que pusiste conmigo ya me dio del árbol. Y desde la caída tendemos a echarle la culpa al otro, ¿verdad? Adán echó la culpa a Eva y Eva le echó a la serpiente. Y dijo Elohim a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Respondió la mujer, la serpiente me engañó y he comido. Ok, ¿a quién llamó primero el Eterno? Al hombre. Y él es el que tenía la mayor autoridad, por eso es el primero en ser cuestionado, a pesar de que Eva pecó primero. Esa es una cosa. 2, noten cuando Hashem le dice las consecuencias al hombre de su pecado y cuando le dice las consecuencias a su mujer. Noten algo, las consecuencias que Hashem le dice a la mujer tienen únicamente que ver no con toda la humanidad, no con consecuencias para toda la raza humana, tienen que ver con consecuencias para la mujer. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores, tus preñeces, con dolor parirán los hijos, tu deseo será para tu marido, pero él te dominará. O sea, cuando Hashem le da las consecuencias del pecado de Eva a Eva, él se limita a las consecuencias para la mujer. Ahora, cuando le da las consecuencias a Adán, Hashem le dice, tu pecado va a ocasionar un problema para toda la raza humana, por cuanto has atendido a la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comas de él, maldita será la tierra por causa tuya. Toda la tierra es maldecida por el pecado del hombre. El pecado del hombre tiene mayores consecuencias, o por lo menos Hashem se las dice a él, debido a que Adán era en primer lugar el representante de la raza humana en una capacidad superior a la de Eva. Dice, con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Esto tiene consecuencias solamente para hombres o para hombres y mujeres? Para hombres y mujeres. Espinas y abrojo te brotará y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que retornes a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y el polvo beberás. ¿Tiene consecuencias esto solo para hombres o para toda la raza humana? Para toda la raza humana. En cambio, las consecuencias que Hashem le da a Eva solo tienen consecuencias para la mujer. Entonces, estas son evidencias que para Hashem, él en su diseño original diseñó a que el hombre tuviera una diferencia de autoridad. 5 cosas que son la evidencia complementaria de Génesis 2. 1. Adán fue creado primero. 2. El Eterno le dio el mandato del árbol a Adán. 3. La mujer fue creada en aras del hombre, no viceversa. 4. Es el hombre el que da nombre a la mujer. 5. El hombre es abordado primero a pesar de que Eva fue la primera en pecar. También con la versión 3 hay otra manera de ejemplificar que en la naturaleza del hombre y la mujer, el Eterno ha puesto al hombre con el rol de fuente, de ser el transmisor, y la mujer es más receptiva. Noten que no he dicho que es pasiva, no confundan esas palabras. No he dicho que es pasiva, es receptiva. Por ejemplo, en el caso de traer una nueva vida al mundo, ¿quién es el que fecunda? ¿Quién es el que tiene semilla? El hombre. El hombre es la fuente. La mujer recibe semilla del hombre. Y esto también se ve anatómicamente en varias cosas. Si una mujer se sube aquí y dice, yo fui violada por un hombre y fue la experiencia más terrible del mundo, todos nosotros decimos inmediatamente full empatía con ella, pobrecito. Ahora leemos la anécdota de Lot y ahí dice que Lot tuvo relaciones con ambas hijas. ¿Qué piensa si viniera Lot
y nos dijera, ¿cómo están, hermanos? Estoy muy triste, me violaron mis 2 hijas, y yo no sentí nada. Todos ustedes, ya ven, hay algunas que están ahí atrás, ¿por qué no le creen al hermano Lot? ¿Por qué sí le creyeron a la hermana y no al hermano Lot? Bueno, porque anatómicamente es obviamente concebible que una mujer puede ser violada tristemente por un canalla, pero un hombre es más difícil de creer, ¿verdad? Es decir, que te diga un hombre, a mí me violó una mujer y a mí no me gustó para nada, en ningún segundo, en ningún minuto, yo me opuse totalmente. ¿Usted qué es más difícil de creer? ¿Lo primero o lo segundo? Lo segundo, obviamente más difícil. Es más, cada vez que leemos la Parashá Vayera y oímos el relato de Lot, hay hermanas que dicen, no, creer que Lot estaba bolo, ¿verdad? Yo he oído esos comentarios. ¿Por qué? Porque incluso en la relación marital, el hombre tiene un rol más iniciador, más activo y menos receptivo que la mujer. Así es la naturaleza de lo masculino y lo femenino. Y por eso es que C.S. Lewis ha dicho muy bien que la metáfora, que delante de Dios todos somos femeninos, dice él. Por eso, en la metáfora, el cuerpo del Mesías, ¿cómo se le llama en la Biblia? La novia del Mesías. Porque ¿quién es la fuente de toda bendición para nosotros? Hashem. Por eso nosotros oramos Padre nuestro que estás en el cielo. No decimos Madre nuestra que estás en el cielo. ¿Por qué? Porque inmediatamente si uno dice Madre nuestra, si uno pensara que la primer causa es femenina, inmediatamente uno diría, pero esa no puede ser la primera causa. Porque lo femenino siempre recibe algo de un ser previo. Por eso es que en la Biblia a Hashem se le... Porque obviamente Hashem no tiene sexo, no es hombre ni mujer, no tiene cuerpo, pero a Hashem se le representa casi siempre como una figura masculina, porque es la fuente de todo ser, así como el hombre es la fuente de fecundación a la mujer recibe del hombre. Y esa es la naturaleza de las cosas. Eso no tiene nada de machista, nada, es simplemente biología, es anatomía básica. Por eso la hermana, si viniera la hermana Tamar y nos dijera, el desgraciado de mi hermano me violó, son los 2 hermanos, los 2 hijos de David, por si se recuerdan, nosotros diríamos, pobrecita Tamar, Amnón la violó. Pero si viene Lot y nos dice, ay, fíjense hermanos, que yo estaba borracho, entonces, más de algún hermano va a decir, lo vamos a ver con ojos de sospecha al hermano Lot, no sentiste nada, jajaja. ¿Por qué? Porque anatómicamente el hombre es más fuente, más transmisor que receptivo. Y no he dicho que la mujer sea pasiva, no es lo mismo ser receptivo. De hecho, la mujer es muy activa en el hecho de dar a luz, pero recibe la semilla del hombre. Y es muy probablemente, y C.S. Lewis lo ha dicho muy bien, pero vamos a ver eso la próxima semana, algo de esto es la razón para dejar claramente ciertos mensajes, por lo cual el Eterno ha reservado ciertos roles en la congregación al hombre. No tiene nada que ver con que el hombre sea superior, no, simplemente es el rol, de que así es un rol tipológico. La sombra profética, la tipología, la metáfora que describe el liderazgo masculino es una metáfora que Hashem quiso dejar en la congregación. No tiene nada que ver con el hombre siendo superior a la mujer. Y bueno, vimos hoy el software versus el virus. Dice la Biblia en Génesis 3:16 que es la voluntad de Dios que el hombre se enseñoree de una mujer. No. Génesis 3:16 es software o virus. Virus. Hashem está diciendo lo que tristemente pasará, lo que vemos hoy en día. Cuando vamos antes de Génesis 3 al origen, vemos la visión de la Biblia sobre la masculinidad y la feminidad. En Génesis 1, la Biblia le da a la mujer completo mandato de dominar sobre la creación.
y eso implica que no hay que limitar a la mujer en la gran autoridad que Dios le ha dado sobre la creación, a hombres y mujeres. En Génesis 2 vemos a un hombre y una mujer en un paraíso perfecto, tienen diferencias de roles y precisamente el pecado entró al mundo, dice Pablo en Romanos 5, por Adán. Adán falló en ser el líder que tenía que ser. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva estaba hablando con la serpiente? ¿Qué hacía? ¿Se había ido? ¿Estaba dormido? ¿O estaba ahí? No sabemos, la Biblia no nos lo dice. Pero Hashem le da la responsabilidad a él en primer lugar. La mayoría de matrimonios se van al traste por el hombre. Se requiere un hombre para salvar un matrimonio, un hombre bíblico, un hombre que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios y a convertirse en un líder servil, amoroso, afectivo, que combina fuerza y amor. Como dice 1 Corintios, portaos varonilmente, sed fuertes. E inmediatamente, ¿qué dice? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Baruch Hashem.